¿Cómo lo hago para adaptarme al entrenamiento, al sparring particularmente, cuando he estado fuera del entrenamiento por un largo plazo? Esto es algo que me preguntan en TikTok. Como saben, el día domingo respondemos preguntas. Entonces selecciono alguna pregunta que he tenido en la semana y la respondemos. Así que esta es una pregunta que es bastante como que ejemplifica algo que pasa mucho en el entrenamiento de deportes, particularmente en el boxeo. Pasa mucho que tú te topas con alguien que, por ejemplo, es como, así decirlo, muy tiene, tiene mucho talento y de pronto desaparece, ¿no? De pronto desaparece, vuelve, ya hace un sparring bueno, después vuelve, después va. Todos hemos conocido a alguien así, como que tiene talento, como que va, vuelve, pero es indisciplinado. Y esto pasa, o sea, es parte de la práctica deportiva en general. No vamos a solo decir qué pasa en el boxeo. Entonces, la pregunta es cómo lo hago, ¿no? Y yo podría decir, no, no hagas sparring, o sí, no, échale huevos y da lo mismo, llévate los golpes y sigue adelante y tira golpes. Ahora, ¿cuál sería el problema con esta segunda opción? El problema con la segunda opción sería que lo único que voy a hacer va a ser perpetuar malas prácticas deportivas. Esa es la única opción posible, ¿no? Yo lo único que voy a hacer con eso es como perpetuar errores técnicos constantemente. Voy a seguir que sigan saliendo, que sigan saliendo, que sigan saliendo. Así que no es una opción, por así decirlo. Por lo tanto, la otra opción sería no hagas nada. Pero no, la idea no es alejar a la gente del boxeo. O sea, justamente ahora que estoy grabando tenemos un alto paso de motocicletas. Muy, muy extraña. ¿Por qué será, digo yo, no? Pasado este intermezzo, una de las cosas que es importante mencionar acá es como qué hacer. Porque si tú le dices a la persona, no hagas sparring nunca más, ¿no? O ven a entrenar hasta alcanzar una regularidad, que sería lo ideal, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, sería lo ideal, sería lo mejor. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese camino, en ese intertanto? Lo primero y más importante, y a pesar, es increíble lo que se deja como de lado esto, hay que hacer sombra. Esto es lo primero. Hay que hacer sombra, hay que dedicarse a trabajar la sombra, a practicar la sombra. Hay que hacer sombra porque la sombra es una de las grandes cosas que va a realizar y que va a hacer, que va a transformar, por decirlo así, es de manera constante ir haciendo reflotar esos hábitos técnicos, ¿no? Tú puedes hacer sombra, bueno, obviamente varias veces. La idea es, yo siempre cito acá a Lea Gómez, este influencer argentino de boxeo, que él dice, y por eso siempre lo cito porque me parece una frase espectacular. Él siempre dice, si no haces sombra no haces boxeo. Es así, ¿no? Y tiene toda la razón. Así que lo primero es hacer sombra. Y por mucho que suene extraño lo que voy a decir, uno dirá, ¿cómo hacer sombra? Hay uno de los grandes conflictos, voy a hablar de otra cosa también que también está involucrada en esto. Uno de los grandes conflictos que se tiene con hacer sombra es como que se siente que no se está haciendo nada. O sea, si tú no le estás golpeando a un compañero, no estás golpeando unos paragolpes o no estás golpeando un saco, como que hay algo adentro tuyo que dice, no, como que yo no estoy haciendo nada, ¿no? Como que no, pareciera que no estoy golpeando nada, como que no estoy virtualmente como boxeando, ¿no? Eso es una de las cosas más extrañas. Entonces, lo primero es sacarnos esa idea de la cabeza. Con la sombra lo que yo estoy haciendo es reactivar memoria muscular. Reactivar un paso plano, reactivar un paso lateral, reactivar un desplazamiento, reactivar una combinación sencilla, un jab, un recto, un cruzado de izquierda, ¿no? Eso es lo que yo estoy trabajando. Eso es lo que yo estoy trabajando y también defensas. Subir las manos. Pasa mucho que cuando uno sube un video de sombra, me pasó en el verano, estaba en la playa o en mayo parece, estaba haciendo sombra y mucha gente escribía así como sube la mano, sube la mano, sube la mano.
Porque claro, los editores de Instagram y de TikTok son abundantes, ¿no? Si toda esa gente publicara algo en su vida, realmente sería abrumadora la cantidad de contenido que tendríamos. Pero muchas veces la postura de las manos, por ejemplo, al hacer sombra, tiene que ver con activar paralelamente sistemas defensivos. La palma, por ejemplo, hacia abajo, cercana al mentón, una de las cosas que está haciendo es trabajando, imaginariamente por supuesto, es el de tener algún golpe ascendente con la izquierda. Por eso la mano está ahí. Por supuesto que a medida que uno tiene más experiencia va entendiendo mejor su cuerpo y sus alcances. Yo tengo mi edad, entonces yo ya lo entiendo. Pero la cosa es la siguiente: hay que hacer sombra para volver a reencontrar las combinaciones, para volver a encontrar las distancias. Eso es una cuestión que es en extremo importante. Se tiende a decir como, no, es que no, solo me sirve hacer saco, hacer paragolpe, hacer sparring. Pero si tú no sabes medir las distancias con tu cuerpo, estás tremendamente desconectado de lo que tienes que hacer. Entonces, esto yo quiero dejarlo muy en claro. Las distancias son en extremo importante comprender este espacio. ¿Y qué es lo que nos da esto? La sombra, el paso plano, paso lateral, paso hacia la izquierda, paso hacia la derecha. Nunca me voy a cansar de decirlo. Si yo quiero ir a la izquierda, el pie izquierdo es el que camina hacia la izquierda. Si yo quiero ir a la derecha, el pie derecho es el que camina a la derecha. Si yo quiero ir adelante, es el pie izquierdo el que va avanzando hacia adelante. Si yo quiero ir hacia atrás, es el pie derecho el que va hacia atrás. Por absurdo que suene lo que estoy diciendo, la práctica constante de este movimiento te va a enseñar a medir la distancia. Voy a repasar cómo se definen las tres distancias. Distancia larga, mi mano estirada, ¿no? Distancia media, un paso y el golpe. Ahí estoy en la distancia media. Y distancia corta es la distancia donde solo me van a funcionar los golpes curvos o ascendentes. Alguien el otro día en TikTok me reclamaba muy molesto de que los golpes rectos sí funcionaban y que en realidad era una estafa decir que solo funcionaban los golpes curvos. Y claro, podríamos estirar la mano, eso está súper claro. Sin embargo, si tú contabilizas en un combate exclusivamente que sucedió en distancia corta o solo esa escena, la cantidad de golpes ascendentes o curvos que suceden durante un combate sobre la cantidad de golpes rectos, te vas a dar cuenta que abrumadoramente cerca de un 90% de los golpes son de trayectoria curva y vertical, ¿no? Por lo tanto, la evidencia matemática es incontrarrestable, jóvenes. Eso hay que tenerlo siempre bastante claro. Dicho esto, la sombra, el desplazamiento, los movimientos, la práctica de amagues es lo que nos va a volver a reactivar. Esto no va a pasar de un día para otro, ¿no? Esto hay que tenerlo bien claro. O sea, hay que tener el hábito de hacer sombra ojalá todos los días. Ojalá se pueda hacer todos los días y ojalá unos 6 asaltos. O si se puede más, ¿no? Lo segundo, dentro de esto mismo, es trabajar con el espejo. Yo siempre digo esto como: si van a ir a entrenar a un gimnasio, por favor, preocúpense que el gimnasio tenga espejos. Gimnasio de boxeo estoy hablando. Por favor, preocúpense que el gimnasio de boxeo tenga espejos. Eso es muy importante. Muy importante, ¿no? Porque en el boxeo el espejo es un elemento fundamental para medir la técnica, las trayectorias, los desplazamientos, los movimientos, las habilidades distintas y diversas que van a desarrollarse en el boxeo. Sobre todo corregir. El espejo no miente, ¿no? El espejo nunca te va a mentir. Tú viste que bajaste la mano o que te abriste o que estás como parado con el mentón hacia arriba. El espejo te va a decir la verdad, totalmente te va a comunicar la realidad. No, el espejo no te va a mentir. Entonces, utilizar el espejo constantemente. Esto es bien importante.
no dejarlo de lado. Entonces yo siempre recomiendo como hacer sombra, sobre todo trabajar los desplazamientos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, hacia adelante y hacia atrás, y cortar ring. Los golpes rectos, por supuesto, priorizarlos, y después a corregir al espejo. Entonces yo en el espejo puedo practicar una serie de golpes rectos con paso plano, y ahí voy viendo qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que ir volviendo a repetir, dónde están las fallas. Es bien importante todo este proceso ser bien honesto con uno, no como empezar, ay, es que yo no sé, es que en realidad el profe me metió, yo no estaba haciendo sparring, o que el compañero me golpeó, o que cualquier excusa. Yo recomiendo ir a hacer otro deporte, ¿no? El boxeo es cruel y hay que entenderlo como es, ¿no? Entonces hay que asumir las cosas. Así que el primer episodio espacio es ese, recopilar esa movilidad a través de la sombra y la corrección. De ahí podrían venir los aparatos, ¿no? Y para cerrar, cuando uno vuelve, digamos, a empezar a hacer sparring, lo primero es tener objetivos. O sea, esta idea trasnochada, por decirlo menos, de como que yo voy a hacer un sparring y voy a hacer Terence Crawford, es absurda, ¿no? O sea, trabajar una cosa a la vez. Más el chico que me preguntaba acá por el origen de este podcast es un chico que me preguntaba y me decía, oye, pero yo hace 2 años que no entreno. Entonces asume que no entrenas hace 2 años, así que comenzar a trabajar la distancia, trabajar el jab, trabajar el desplazamiento. La idea es estar constantemente enfocado en este elemento, ¿no? Trabajar los espacios y trabajar una cosa a la vez. Vas a trabajar el jab, vas a trabajar la defensa, obviamente que estás con las manos arriba, no digo que estén como con las manos abajo peleando, pero trabajar la velocidad de combinaciones, el jab, los desplazamientos, el movimiento de cabeza, el movimiento de cintura. Enfóquese en una cosa. Y cuando esa cosa la recupere, va enfocándose en trabajar otra cosa más. Yo diría que uno de los grandes elementos que retrasan en el boxeo es esta idea de querer abarcar todo, ¿no? El típico chico de, no, yo soy fajador. No eres fajador, no eres nada. Para llegar a dominar la distancia corta se requieren años de entrenamiento. Entonces, lo que eres una persona que no quiere trabajar las bases. Eso es lo que eres. Y eso es algo que hay que tenerlo, hay que decirlo bien claro, ¿no? Porque también el boxeo es un deporte crudo, ¿no? Es un deporte cruel. Si tú no estás concentrado en lo que estás haciendo, te van a golpear. Entonces, importante, repaso, hay que hacer sombra, hay que corregir en el espejo, y por último, una de las cosas relevantes por las cuales tenemos que trabajar con constancia es el elemento de trabajar una cosa a la vez. Bueno, ese fue el podcast de este día domingo. Y una de las cosas que quería mencionar, bueno, tenemos talleres en legadoya.cl, ya para enero se vienen novedades. Este mes estamos con el taller de distancia corta, boxeo soviético. Otra vez tenemos los trenes pasando, es impresionante, ¿no? La cantidad de tráfico extraño que puede haber en la madrugada, es impresionante. Esto está grabándose, se está grabando en la madrugada, pero de todos modos tenemos mucho tráfico. Y taller de distancia corta, taller de táctica de boxeo soviético, y tenemos un taller de habilidades en el boxeo. Todo esto lo menciono, ¿no? Para pasar comerciales. Así que eso, y nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden que los domingos estamos respondiendo preguntas. La idea es como de pronto recoger alguna pregunta de las que están en TikTok y desarrollarla un poco más, porque es verdad que en un video de un minuto y medio no se puede desarrollar una idea como a cabalidad. Es absurdo eso. O sea, en realidad uno lo que hace es mencionar algo muy brevemente. Así que nos escuchamos en el podcast del Legado del Jab, y recuerden que estamos en todas las redes.